antiimperialista. Vamos a escuchar sus palabras. Aquí estamos hoy concentrados con nuestro corazón, con nuestra unidad, con nuestra moral. En primer lugar, y debo resaltar esto, el principal objetivo de esta monumental concentración previa marcha es decirle no al intervencionismo yanqui en Venezuela. Es decirle basta al gobierno del señor Bush, gobierno intervencionista, invasor y colonialista, como pocos han pasado por la Casa Blanca. Señor Bush, aquí está Venezuela. Oiga el saludo de Venezuela. Antiimperialismo, imperialismo. En el siglo XXI puede hablarse de esos términos. Escuchemos qué nos dice nuestro invitado de hoy. Se trata del profesor Daniel Hernández, economista, politólogo e investigador de la comunicación. Bienvenido, profesor. Gracias, Ernesto, y gracias al público de Venezolana de Televisión. En verdad, la declaración del presidente Chávez de carácter antiimperialista de la revolución bolivariana marca un hito porque direcciona el sentido de esta revolución. El imperialismo es ciertamente un concepto que se acuña a comienzos del siglo pasado, en su versión clásica por Lenin, y en sus ideas centrales, querría decir, en primer lugar, la fase en la que aparecen los monopolios, es decir, la monopolización de la propiedad y de la producción, lo que significa que hay grandes unidades productivas que se apropian del proceso productivo en todas sus fases, desde las materias primas, desde la producción, desde los mercados, desde la concentración de capital, desde la tecnología, es decir, unidades productivas que aparecieron siendo pequeñas unidades en su sitio de origen, pero que progresivamente fueron extendiéndose al mundo y que controlan la producción a nivel mundial. Obviamente, un control de la producción a nivel mundial no fuera posible también sin una concentración del propio capital, que es la función que cumplen los bancos. Los bancos concentran la producción financiera, el capital monetario, concentran el capital monetario de toda la sociedad, del pequeño ahorrista, del mediano ahorrista, del gran capitalista también, y esa concentración está puesta a disposición de los grandes capitalistas. Es ese capital financiero el que va a dar lugar posteriormente a una oligarquía financiera y a través de él a una asociación con los grandes propietarios de los grandes monopolios que indudablemente van desarrollando una economía en la que ya las fronteras nacionales, en este caso dijéramos en la primera parte del siglo pasado, le quedan pequeñas en el caso de Estados Unidos, de donde son oriundas las grandes corporaciones transnacionales, y ello lleva a la exportación de capitales, es decir, inversiones en países de lo que hemos llamado la periferia durante mucho tiempo, en la terminología económica y sociológica, en la que se intenta ponerle la mano a las materias primas y en las que igualmente a partir del control de las materias primas, pues se toma control de toda la economía de un país, porque esos países se convierten en países monoproductores, no es por casualidad que seamos monoproductores de petróleo, chile de estaño, etcétera, etcétera. Los procesos productivos se libran en los Estados Unidos y vuelven a reenviarnos productos que ya están elaborados. Estos procesos, por supuesto, fíjense que requieren o llevan implícito la exportación de capitales y el dominio territorial, el reparto del mundo, que es lo que sucede en buena parte de la primera parte del siglo pasado y que conduce finalmente a Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial. Pues Inglaterra, que había ejercido la hegemonía, se ve amenazada por el ascenso de Alemania y Estados Unidos y conduce a la Segunda Guerra Mundial, de la cual surgen fortalecidos profundamente las corporaciones estadounidenses que se convierten en la base de la reconstrucción de Europa y Japón. Y aquí tenemos entonces en evidencia cómo no solamente se trata de la concentración de la propiedad, de la concentración de la producción que pasa a ser controlada, por ejemplo, hoy en día por 200 corporaciones que producen casi la mitad del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial,
y que controlan casi la totalidad de la distribución de mercancías y servicios, sino que ese hacerse de nuevos mercados de materias primas y hacerse de nuevos mercados para exportar sus mercancías elaboradas, pues exige gobiernos dóciles. Y ese es el aspecto del imperialismo que reclama necesariamente un dominio no solamente económico, sino fundamentalmente un dominio político, un control del Estado, de los estados periféricos, para facilitar justamente este proceso de acumulación de capital. Después de la Segunda Guerra Mundial, es evidente que en la base de la reconstrucción de Europa y Japón están las corporaciones estadounidenses principalmente, porque la guerra también es un negocio económico. Lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en el caso de Irak, cómo es el vencedor quien está estableciendo cuáles son las corporaciones que entran en la reconstrucción, porque la guerra es un negocio. Es un negocio que el propio territorio norteamericano ya es consecuencia de un proceso de política anexionista. Prácticamente un tercio del territorio es arrebatado a México y conocemos perfectamente bien toda la cantidad de invasiones a Centroamérica, a Sudamérica, y una larga lista de participación de los Estados Unidos en países extranjeros que va a más de 100 intervenciones. En resumidas cuentas, uno pudiera decir que los rasgos centrales clásicos del imperialismo son entonces la monopolización de la producción y la propiedad, la concentración del capital financiero que se asocia a esas grandes corporaciones para dominar el mundo, la exportación de capitales que por lo menos hasta los años 70 fue exportación de capitales en términos de lo que en economía se llama exportaciones directas de cartera, es decir, exportaciones dirigidas a la producción, a montar nuevas fábricas. Veremos cómo en los rasgos nuevos del imperialismo ya no está dirigida de esa manera, sino que a través de la deuda externa y eterna, es simplemente un mecanismo para la extracción de recursos. Cómo esa exportación de capitales y esa concentración de la producción exige para una producción en escala que permita racionalizar las ganancias, necesariamente ampliar el mercado, y ahí es donde viene entonces la exportación de capitales, donde viene entonces el dominio político para hacerse del dominio de territorios en los cuales, bajo el contubernio con gobiernos dóciles, pueden entonces las corporaciones y el poder político que se esconde detrás de esas corporaciones, porque es una mentira que sea solamente el mercado el que regule el asunto. No hay ninguna medida que sea tomada solamente por una junta directiva de cualquier corporación. Esa junta directiva cuenta con la base de apoyo de un gobierno, en este caso, finalmente del gobierno estadounidense, que le sirve de base para que políticamente se establezcan condiciones de dominio que están sustentadas en un enorme y monstruoso aparato militar en el que se imponen un conjunto de condiciones. Ahora, profesor, con la caída del muro de Berlín, pues el término imperialismo perdió de alguna manera vigencia en el discurso diario, sobre todo en los sectores de la izquierda, que dejaron de hablar de ese término. E incluso bastante tiempo pasó antes de que volviese a usarse en boca incluso del propio presidente de la República, del líder del proceso político que estamos viviendo en Venezuela. Hoy, en un mundo que proclama más bien la globalización del capitalismo, donde se están conformando bloques económicos, la Unión Europea, el Asia, incluso acá mismo en América Latina está relanzándose el Mercosur con el ingreso de Venezuela a este grupo como país asociado. ¿Puede seguir hablándose entonces de imperialismo? Quisiera su respuesta al regreso de la siguiente pausa. Ya venimos. Continuamos con el profesor Daniel Hernández, él es economista, politólogo e investigador de la comunicación. ¿Puede seguir hablándose de imperialismo después de la caída del muro de Berlín, de que el mundo está viendo la conformación de bloques comerciales como la Unión Europea, el Asia, incluso donde se habla de la revolución de las telecomunicaciones? Fíjate, yo creo que hay que diferenciar diversos niveles. Las categorías tienen una vigencia en la medida en que explican los fenómenos sociales y tienen realidad. La primera que señalábamos anteriormente era el problema de la monopolización y la concentración de la propiedad y de la producción. Jamás en la historia de la humanidad
hubo tales grados de concentración de la propiedad y de concentración monopólica de la producción. Hoy en día, las 200 corporaciones que controlan prácticamente el mundo de la producción. Controlan toda la esfera de materias primas, controlan toda la esfera de tecnología, toda la esfera de capitales en su asociación con los grandes banqueros, las grandes corporaciones financieras y el Fondo Monetario Internacional, que pasó a ser vocero de ellos. Controlan todo el mercado del mundo. En consecuencia, la categoría de monopolización de la producción sigue teniendo plena vigencia. Usted puede ver, por ejemplo, en el área mediática, cómo existe eso que se llaman asociaciones estratégicas, que son formas de concentración de la propiedad, supuestamente para competir mejor. American Online y Time Brothers, por ejemplo, hacen una asociación por valor de 351.000 millones de dólares. Pero lo puede ver en todos los renglones, en el renglón automotriz, la Chrysler con Mercedes, ¿ve? Lo puedes ver en la industria aeronáutica, lo puedes ver en la industria aérea, por ejemplo, para señalar un ejemplo de nuestros vecinos. En Colombia habían 3 grandes líneas aéreas, Avianca, ACES y SAN, y todas se aliaron en una sola corporación. Es decir, que el aspecto de la concentración de la propiedad nunca fue tan grande. Hay 500 personas que tienen más de 1.000 millones de dólares de fortunas que concentran el ingreso combinado de prácticamente la mitad de la población del mundo. De esos hay 3 que concentran el ingreso de toda la población de todos los países atrasados del mundo. Es decir, que esa categoría sigue siendo totalmente vigente. El problema de la exportación de capitales y el problema de esa exportación como mecanismo de desacción. Quizás hay un cambio en la fórmula. Antes habían inversiones de cartera, inversiones productivas. Ahora, mediante el mecanismo de la deuda externa, ¿verdad?, no se necesita invertir en producción. ¿Cuánto hemos pagado en América Latina? ¿Cuánto hemos pagado en Venezuela? Vamos a hacer un programa especial sobre el problema del pago de la deuda externa, porque, por ejemplo, todos los gobiernos venezolanos, a partir de la nacionalización del hierro y el petróleo, han puesto como punto central de las políticas económicas el problema del pago de la deuda externa. El caso de Luchinchi es paradigmático. Tengo la convicción de que nosotros y nuestros acreedores coincidimos en la idea de que el mejor pagador es un pueblo que trabaja y produce, y no una colectividad agotada por la dureza excesiva de los sacrificios que se le imponen. Repito ahora, Venezuela pagará, y agrego, hasta el último céntimo, y bien asimilaremos esta lección tan costosa como imborrable que nos condena a algunos años de penitencia. Entonces sigue habiendo un mecanismo a través del cual se exportan capitales, ¿verdad?, y se extraen unas grandes ganancias que sigue siendo vigente en la caracterización del imperialismo. El dominio del mundo. Quizás hemos llegado, y ese es otro rasgo distinto que se ha diferenciado, justamente por lo que tú señalabas, porque ante la caída del muro de Berlín, ante, dijéramos, el colapso de lo que se llamó el socialismo real, pues el capitalismo quedó reinando a nivel de todo el mundo. Y justamente un elemento como la revolución científico-tecnológica ha venido a facilitar un proceso de globalización. La globalización no es otra cosa que el imperialismo en las condiciones actuales del desarrollo del mundo. ¿Qué significa esa globalización? Que a través de las tecnologías de información y comunicación, de verdad se ha globalizado el mundo. ¿Pero en dónde se ha globalizado? En el sector financiero, en el sector de telecomunicaciones, pero no se ha globalizado en términos, por ejemplo, de flujo de trabajadores a nivel del mundo. Los flujos de trabajadores están mucho más restringidos que a comienzos del siglo XX. ¿Qué significa el flujo de trabajadores? La movilidad de trabajadores por el mundo. Intente usted ir a Estados Unidos, intente ingresar a Europa, intente ingresar a algunos emporios que desde el punto de vista de posibilidades ofrecen alternativas de trabajo. ¿Cuántas personas mueren tratando de atravesar el desierto que separa a México con Estados Unidos? Ha habido liberalización de los mercados de capitales, liberalización, ¿verdad?, de el mundo mediático, pero el resto está totalmente restringido. Y hay un elemento fundamental dentro del cuadro que señalaba al comienzo. Los grados de desigualdad son verdaderamente brutales. Como te señalaba, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la distribución del ingreso, que es un indicador que normalmente toma el PNUD, el 20% más rico de la población mundial
concentraba en 1971 30 a 1 con respecto del 20% más pobre. En 1980, algo más del 40 con respecto a 1 del más pobre. En el año 2000, la concentración del 20 más rico llega a casi 90%, 87.3%. Y el 20 más pobre concentra el 1%. Hay un grado de desigualdad pavoroso y hay un elemento que hay que señalar. Si la revolución científico-tecnológica que tú señalabas se ha desarrollado precisamente en ese tiempo, la pregunta que surge no sería esa revolución que ha permitido, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación, aunque ha paralizado la robótica, que sería la que mayor impacto tendría en el bienestar social. El problema, por ejemplo, de los nuevos materiales, el problema de las biotecnologías que permitirían satisfacer el hambre y la necesidad de la población mundial, porque se puede producir cualquier tipo de ganado de carne, cualquier tipo de ganado de leche, cualquier tipo de cereal enriquecido. Entonces la pregunta es, ¿coincide la verdad humana, la del mundo humano, con la llamada verdad científica? Evidentemente no coincide, porque la verdad científica, entre comillas, dentro del capital, es una palanca para la acumulación del capital, para el dominio de los nuevos países, para la ampliación de las fronteras del mercado. Fíjense que nos dice, globalícese, incorpórese al mercado. América Latina se incorporó al mercado en los años 80, pagó una deuda externa descomunal, más de 200.000 millones entre el 82 y el 89, y sin embargo se conoce como la década perdida, a pesar de que seguimos la receta de los centros imperiales, que ahora utilizan lo que tú llamabas la revolución mediática, ya no solamente para hacer una pingüe fuente de ganancias, sino fundamentalmente para envilecer la conciencia social, para crear una cultura en la que el dominado reproduzca las propias condiciones de su dominación. Nosotros lo vemos en el país. Un sector de la sociedad, un sector vinculado a la oposición, ¿verdad?, que de alguna manera quisiera que esto fuera una estrella más de la bandera de Estados Unidos. Y eso no es otra consecuencia que el problema de un envilecimiento de la conciencia social. Porque la conjunción de la revolución científico-tecnológica en el ámbito de las comunicaciones ha generado no solamente unos monstruosos aparatos mediáticos, sino que ha sido una herramienta fundamental para convertir lo que es una profunda desigualdad de la sociedad en una perspectiva de posibilidad de bienestar. Ahí hay que evidentemente discutir, porque ese es el centro fundamental de la situación política hoy en día. ¿Por qué, verdad, en unas condiciones en que el mundo entero pudiera vivir dignamente, estamos sometidos en más de un 80% de la población a unas condiciones verdaderamente miserables de existencia, en que la vida es totalmente obliterada, bloqueada, convertida en una vida miserable? Si la revolución bolivariana, como dice el presidente de la República, entró en una fase antiimperialista, ¿qué posibilidades tiene de salir airosa de un enfrentamiento con el imperio? Su respuesta al regreso de la siguiente pausa. Ya venimos con el profesor Daniel Hernández. Continuamos con el profesor Daniel Hernández. Él es economista, politólogo, investigador de la comunicación. Hay quienes piensan que toda la conflictividad que se ha estallado en Venezuela en procura del derrocamiento, la salida anticipada del presidente Chávez del poder, no tiene tanto que ver con él como con la Constitución que él impulsó y que hoy está vigente en Venezuela. Esa Constitución no es un obstáculo para las relaciones de dominación que usted ha estado describiendo al explicar el término imperialismo. Sí, justamente, Ernesto, señalaba en la parte anterior que la globalización es el término con el que se ha operacionalizado el imperialismo. Incluso fíjense que imperialismo remite a dominio allende los mares, el imperio romano, ¿verdad? Globalización remite a un mundo más interconectado de economías por reducción de costos de transporte y comunicación. Hay dos concepciones, semánticamente significan dos cosas distintas. Y en el mundo humano el conocimiento se caracteriza porque solamente puede conocerse a través de categorías. ¿Qué significa la globalización? ¿Cuáles son sus rasgos centrales?
Un mundo global en el que usted tiene que globalizarse, es decir, intervenir en el mercado, es la primera consideración, ¿verdad? Es el mercado, el libre mercado autorregulado, el que debe normar todas las relaciones de la sociedad y de la política. En segundo lugar, tiene que haber un globalismo, es decir, incorpórese a ese mercado en condiciones supuestas de igualdad. Y en tercer lugar, un Estado mínimo. Esto significa ni más ni menos que el mercado es un eufemismo para decir que son las corporaciones las que imponen sus normas a nivel mundial, porque ejercen el poder, porque tienen el control de las materias primas, de la tecnología, de los capitales, de los mercados, y porque de alguna manera para ejercer ese poder necesitan tener gobiernos dóciles con los que se han asociado históricamente, gobiernos dóciles que han garantizado esa dominación del imperialismo, de las grandes corporaciones, de los grandes grupos, de los gobiernos de las grandes potencias. ¿Qué significa entonces que una constitución establezca, por ejemplo, que no es posible la privatización del sistema de salud pública, que no es posible la privatización de las industrias básicas, que no es posible la privatización del petróleo? De la educación. Que no es posible la privatización de la educación. Significa evidentemente algo que obstaculiza la política de las grandes corporaciones y de los grupos políticos que al frente de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, propugnan por ejercer un dominio planetario. Pues por supuesto que aquí aparece una constitución que significa un freno, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo, que la soberanía sea ejercida por el pueblo? Que las decisiones fundamentales tengan que ser consultadas al pueblo, porque la soberanía reside en el pueblo y a él están sujetas todos los órganos del Estado y del aparato público. Bueno, significa cosas que, como proponía el presidente Chávez en la reunión de ayer del Grupo Andino, ¿verdad? No podemos ir a tomar una relación, por ejemplo, con el ALCA, que es sencillamente una pelea de tigre con burro amarrado, porque históricamente, justamente por la situación de dependencia, nosotros no hemos desarrollado un aparato productivo que esté en condiciones de competir tecnológicamente, productivamente, y que requiere, como bien plantea el presidente, la necesidad de una primera mirada hacia la integración interna. Ahora, uno no termina de comprender si la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contiene el dibujo de una sociedad en términos generales capitalista, donde hay, digamos, relaciones de producción que no se salen de ese marco. ¿Por qué es un obstáculo? Es un obstáculo al poder de los monopolios. Y por eso la importancia de la discusión de cuál es la naturaleza del imperialismo. Porque si la naturaleza del imperialismo es control monopólico de todas las grandes riquezas, si ese centro imperial es fundamentalmente Estados Unidos, si Estados Unidos tiene unas deficiencias en materia energética, si Estados Unidos tiene petróleo para 10 u 11 años en términos de sus reservas actuales, si Estados Unidos en 20 años va a requerir importar 80% de su petróleo, entonces evidentemente que esas corporaciones, apoyadas por el gobierno, ¿verdad?, requieren ponerle la mano, requieren poner el control sobre las fuentes energéticas, por ejemplo. ¿Y no le bastaría comprarnos el petróleo y ya? No le bastaría, porque las condiciones políticas pueden variar. ¿Por qué nosotros somos un objetivo del imperio? Porque somos, según decía el propio presidente Chávez ayer, podríamos convertirnos en la primera potencia mundial de reservas de petróleo a través de la tecnología que nos permite transformar el petróleo bituminoso en petróleo liviano. La primera reserva de gas a nivel de América Latina. El séptimo país del mundo en reservas hídricas. El sexto país del mundo en biodiversidad. El acceso al macizo andino, donde nosotros conocemos perfectamente cuál es la situación, por ejemplo, de Colombia, y que, como ha dicho el senador Gómez Hurtado, la existencia del Estado colombiano al servicio del imperio depende del futuro de este proceso en Venezuela. Y de allí el diseño del Plan Colombia y del diseño del Plan Patriota, que es un giro para, utilizando la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, dar un giro que permite ahora usar esos recursos contra el terrorismo, valga decir, contra todo aquel que políticamente no esté de acuerdo con el Estado estadounidense y con sus intereses. Venezuela también representa la entrada a la Amazonía. Bueno,
los textos que se están usando ahorita en Estados Unidos para la enseñanza del equivalente de sexto grado, dice que la Amazonía es un sector, ¿verdad? Refleja la importancia del sector como primera fuente de biodiversidad del mundo, primera reserva hídrica, primera fuente de farmacología, etcétera, etcétera, pero dice que está rodeada por 8 países de criminales, asesinos, violentos, y que Estados Unidos tiene el compromiso, ¿verdad?, de velar porque ese pulmón del mundo esté al servicio de la humanidad. Es decir, ya empezó una estrategia de formación ideológica, ¿verdad?, para ponerle la mano a ese pulmón del mundo. Y Venezuela, fíjate, es estratégicamente, geoestratégicamente, el acceso a la Amazonía, el acceso al Caribe, el acceso a Centroamérica, pero más grave todavía, Ernesto, que es uno, conjuntamente con estos problemas que hemos señalado, uno de los objetivos centrales del imperio. Y uno de los objetivos centrales es la eliminación justamente del presidente Chávez como líder de este proceso. Pero como vimos el 11 de abril, la eliminación de todo el proyecto bolivariano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantea ese proyecto? La unidad nacional, la soberanía que emana directamente, ¿verdad?, de la legitimidad de la participación del ciudadano, una república de iguales, y un aspecto fundamental es la unidad nacional y la integración latinoamericana y del Caribe. Fíjense todo este proceso de integración que se comienza a abrir con la incorporación de Venezuela al Mercosur, las perspectivas en materia petrolera, las perspectivas en materia de producción en general, el mercado que significa desde el punto de vista tanto de población como de extensión, la importancia que tiene Brasil, que es la 10ª economía del mundo, y que pudiéramos formar un núcleo, ¿verdad?, que bien nos permitiría un desarrollo endógeno y unas condiciones más favorables para negociar con cualquiera en el mundo. Entonces, evidentemente que uno de los graves problemas que enfrenta el gobierno de Bush es un gobierno que sencillamente no lo está confrontando, sino que para poder desarrollarse, para poder desarrollar su autonomía, su soberanía, su perspectiva de patria libre, tiene necesariamente que enfrentar aquellas cosas que lo frenan, porque si no, no podemos tener patria, no podemos tener bienestar, no Desde podemos el punto de crecer. vista, profesor Hernández, de las fortalezas y las debilidades, ¿qué posibilidades de éxito tiene entonces la revolución bolivariana, el proceso político que vivimos, si está enfrentada a fuerzas colosales como las del imperialismo norteamericano, entiendo, porque también ese apellido indica que hay otros imperialismos? Claro. Quisiera que habláramos de eso al regreso de la siguiente pausa. Ya venimos. Antiimperialismo, imperialismo, en el siglo XXI, ¿puede hablarse de esos términos? Escuchemos qué nos dice nuestro invitado de hoy. Se trata del profesor Daniel Hernández, economista. Continuamos con el profesor Daniel Hernández, politólogo, economista. ¿Qué posibilidades de éxito tiene entonces la revolución bolivariana si está enfrentada al imperialismo, y decíamos, norteamericano? Eso querrá decir que habrá otros también en el mundo. Sí, fíjate, yo pienso que hay que hacer una aclaratoria porque nosotros nos acostumbramos a la vieja terminología de los años 60 y que hablábamos del imperialismo norteamericano. Creo que hoy hay que hacer una aclaratoria y decir el imperialismo estadounidense, pero México es Norteamérica también. Y si bien México Canadá está también arrojado a ese carro del imperio, uno no pudiera decir que con respecto a nosotros es un país imperial. Canadá también es un país que está en Norteamérica y a pesar de que es un país del primer mundo, tiene una cultura distinta. Ya no existe el llamado imperio soviético. No existe tampoco otro? el imperio soviético. Mira, el problema es que este es un mundo unipolar, donde la única potencia mundial es Estados Unidos. Y justamente otra de las graves molestias que incomodan al imperio es la política internacional de Venezuela. Es la política de un mundo multilateral, de un mundo donde los países tengan voz y voto, no por la potencia de sus armas, sino por la claridad de sus ideas y por el sentido profundamente humanista y solidario que puede tener una política. Yo creo que el problema fundamental es que no se habla en términos de la vivencia humana, de la humanidad, del afecto, de la ternura, de la solidaridad, de la vida plena, no entendida solamente en su instinto animal. Y la vida plena es de alguna manera contradictoria
con los intereses de las corporaciones, con los intereses del aparato bélico. Entonces, hoy Estados Unidos es, más que nunca, un país imperialista, porque ejerce un control económico casi que hegemónico. Europa no está en condiciones de enfrentar a Estados Unidos. China comienza a emerger como un polo que pudiera, en el mediano plazo, constituirse en un punto de referencia, y por eso la importancia de un mundo multipolar, ¿verdad? Japón tampoco está en condiciones, menos aún desde el punto de vista militar. Entonces, la gran potencia, desde el punto de vista económico, son sus corporaciones, independientemente de los capitales europeos y japoneses que existen en sus corporaciones, para que ejercen el control a nivel mundial, particularmente las corporaciones petroleras, energéticas, ¿verdad? Las corporaciones financieras, las corporaciones mediáticas, que a propósito de eso, vamos a hacer unos programas especiales para mostrar en qué consisten estos grandes sectores de las corporaciones mediáticas, financieras, que nos han absorbido la vida a través de la deuda externa, y las propias corporaciones petroleras y la historia del petróleo. Entonces, desde el punto de vista económico, no hay ninguna duda de la concentración por parte de Estados Unidos de sus grandes corporaciones alrededor del mundo. No hay tampoco ninguna duda del carácter violento que genera ese poder militar que tiene sobre el mundo. ¿Qué es lo que explica la guerra en Afganistán, por ejemplo? Abrir las posibilidades de un gasoducto y un viaducto desde los países de la vieja ex Unión Soviética para sacar el petróleo del Golfo Pérsico. ¿Qué es lo que explica la guerra contra Irak? ¿Qué es lo que explica que nos haya convertido también en un objetivo del eje del mal, en un objetivo de la guerra? Nuestras reservas petroleras. ¿Es Estados Unidos también un país imperialista en el sentido del dominio del capital? Igualito como lo hacía antes, solo que ahora lo hace a través del Fondo Monetario, institución creada para regular los flujos de capital, pero que ahora se convirtió en vocero de todos los capitalistas, de todos los bancarios, de todo el sector y corporaciones financieras y todo el sector bancario privado. Podemos vencerlos, y vayamos a la historia. Vencimos al Imperio Español. ¿Acaso no era el Imperio Español uno de los más grandes imperios de la época? Y los derrotamos. ¿Acaso en estos 5 años no hemos derrotado todos los intentos que han hecho, ¿verdad? Una oposición verdaderamente antipatriota, una oposición íntimamente vinculada a esas corporaciones y a ese gobierno de Bush? No es Bush quien financia hoy el proyecto de la oposición y prácticamente quien lo diseña. No está allí contemplado como punto un poco disimulado el problema de que hay que discutir cuáles son las formas de capital en la industria petrolera. Dice que allí está claramente diseñados los intereses que se esconden detrás de esto. Ahora, la privatización de PDVSA, la eliminación de la Constitución, la eliminación, ¿verdad?, de la soberanía popular. Porque aquí hay que señalar un elemento muy importante. Nos enfrentamos nosotros, íngrimos, solos, valga la redundancia, porque íngrimo quiere decir totalmente solo, pero el pueblo ha convertido el término en íngrimo y solo al imperio, ¿no? Y yo creo que en eso es importante hacer una aclaratoria. En primer lugar, ¿qué defendemos? Defendemos la soberanía popular. Defendemos el derecho de que toda fuente de legitimidad del Estado provenga del ciudadano. Defendemos que toda la estructura del Estado y de los órganos públicos están bajo el control de la soberanía popular. Y de allí la importancia de la Contraloría Social, de allí la importancia de la participación ciudadana. Ahora, defendemos también a través de esa soberanía el derecho que tiene esta sociedad de poner sus riquezas al servicio del bienestar colectivo, al servicio de la salud, como ha sido la misión Barrio Adentro, al servicio de la educación, como han sido todas las misiones que se han diseñado. Yo creo que es un éxito histórico que este país pueda, este año, declarar que es un país sin analfabetas. Un logro de una magnitud histórica y significativa, ¿verdad? Es un país que está tratando de resolver los problemas en términos de empleo y que hay una apertura de caminos. Y cuando digo hay una apertura de caminos, me refiero a la apertura de caminos territoriales,
de puentes sobre ríos, de trenes, de metros, pero no solamente esa infraestructura para recuperar un aparato productivo que quedó devastado totalmente, sino igualmente la recuperación más importante de caminos de independencia, de caminos de dignidad, de caminos hacia la construcción de una patria soberana, con un pueblo unido y un pueblo basado en una cultura y una conducta de valores. Ahora, ¿cómo podemos ejercer la soberanía si tenemos una bota que se nos impone desde afuera? No podemos. La soberanía es el anverso de la independencia nacional, y por eso Bolívar lo señalaba claramente. Necesitamos una república de iguales en la que sea abolida todo tipo de privilegio. Él hablaba de eliminar la monarquía, la esclavitud, hablaba de que todo principio de legitimidad venía del ciudadano, pero hablaba también de la absoluta independencia frente a cualquier poder extranjero. Y hablaba también, y es uno de sus sentidos más profundos de su pensamiento de visionario, de cómo Estados Unidos parecía dispuesto por la providencia a esclavizar Suramérica, Latinoamérica, en nombre de la libertad, porque fíjense que es en nombre de la libertad. Ahora bien, hablaba también de la integración, de la asociación entre una Suramérica poderosa, entre una liga de naciones que pudiera negociar en condiciones de igualdad con el resto del mundo. Entonces yo pienso que si nosotros persistimos en el camino de la soberanía, en el camino de la independencia nacional, en el camino de la integración latinoamericana y del Caribe, en el camino de la integración sur-sur, ¿verdad? No somos nosotros, Venezuela, un país pequeño, quien está planteándose un reto en el terreno militar o no sé qué terreno para desafiar una potencia extranjera, ¿no? Nosotros estamos simplemente diseñando nuestro destino, diseñando nuestro futuro, luchando por tener un país, ¿verdad?, soberano. Ahora, en la lucha por esa soberanía, en la lucha por esa independencia, pues obviamente chocamos contra aquellos que históricamente han querido dominarnos y que históricamente han querido dominarnos para garantizarse el saqueo de nuestras riquezas. ¿Cómo eludir ese compromiso? ¿Cómo no ir a la batalla simplemente bajo la argumentación de que el adversario es poderoso? No ha sido así como se han construido las grandes repúblicas, ni ha sido así como se ha construido la humanidad. Ejemplos tenemos a lo largo de toda la historia. El propio Bolívar, y por eso es nuestra inspiración, porque es capaz de plantearse la lucha, porque es capaz de tener la utopía, porque es capaz de soñar. Y yo creo que a este pueblo le llegó el momento, ¿verdad?, de soñar, pero también de ir a la batalla. Y la principal batalla que nosotros tenemos planteado en este momento es la claridad de las ideas, la claridad de las estrategias a seguir, la claridad de cómo nos unimos nacionalmente, de cómo unimos a través de la integración a Latinoamérica, de cómo unimos a través de la integración a todos los países del sur, de cómo rescatamos un sentido de dignidad, de país, de nación, de cómo rescatamos un sentido de vida digno, porque evidentemente, bajo la argumentación de que el otro es poderoso, no podemos vivir de rodillas. Tenemos que recuperar nuestro pasado para vivir un presente de lucha, de dignidad. Es un privilegio. Yo creo que hay que aclarar que la oposición se ha encargado de regar esa cantaleta de que es una sociedad conflictiva, que es una sociedad en la que no se puede vivir. Yo digo lo contrario. Es un momento histórico, estelar, que tenemos quienes vivimos porque tenemos la posibilidad de forjar una nueva patria. Y tenemos evidentemente un reto para cerrar en la próxima jornada que tenemos contra todos los enemigos de este proceso el 15 de agosto, en el que tengo la seguridad, la certeza plena de que sabremos ser y cumplir nuestro compromiso histórico con el pensamiento de Bolívar, con nuestra propia dignidad, con nuestra propia soberanía, con nuestra independencia como país y con nuestro compromiso con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Allí estaremos con seguridad y allí estaremos en la historia forjando nuestra propia historia. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias al profesor Daniel Hernández y gracias también a ustedes, amigas, amigos. Continúen por favor con la programación regular de Venezolana de Televisión.